Esto es Escuela Abierta, el programa de rama magisterial sobre educación en el Perú, educación primaria y secundaria, de la cual por supuesto siempre estamos todos muy preocupados con toda la responsabilidad y la voluntad de que ésta mejore en nuestro país. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy variado. Vamos a conversar en un momento más con el exministro de Trabajo, Juan Cheput, acerca precisamente de la evaluación de la educación en los colegios de Lima y provincias, en esta campaña que nosotros continuamos llevando a cabo acerca del análisis luego de los resultados de la prueba PISA para el Perú. También vamos a hablar más adelante con un director y una profesora de una escuela rural en Chacas, Ancash. Precisamente, si ustedes siguen el programa, la semana pasada tuvimos aquí la visita de la Defensoría del Pueblo, que nos explicaba y nos detallaba el informe que ellos han presentado hace muy poco acerca de la educación, la infraestructura, los servicios y en los colegios de todo el país, ¿no? Y poniendo especial atención en precisamente las escuelas rurales y la cantidad de carencias que hay en estas escuelas que configuran pues una desigualdad como precisamente la que queremos combatir. Así que, eso y más, por supuesto, en el programa, pero vamos a empezar esta mañana. Estamos ya acompañados aquí en la misma cabina con el profesor Pablo Elío Caña Alejo, quien nos va a hablar acerca de los logros que se han alcanzado con el quinto Congreso Internacional de Educación en SINAS, que como ustedes saben, si han estado siguiendo el programa también, hemos estado contándoles acerca de la importancia de este Congreso Internacional que se lleva a cabo cada 2 años aquí en el Perú y que tiene invitados de alta talla internacional, también conferencistas nacionales, y que además tiene una serie, no son solamente conferencias, no tiene una serie de talleres, de discusiones, de debates muy interesantes precisamente en torno a la educación en el Perú. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Claudia. Cuéntenos, ¿cómo ha sido? Entendemos que ha sido un éxito el Congreso en SINAS 2014, pero denos más detalles acerca de qué consideran ustedes se ha logrado en esta oportunidad con este Congreso. En primer lugar, quiero saludar y felicitar a todo el equipo que preparó, organizó, ejecutó este Congreso Internacional. Hemos apoyado para que ese equipo logre los objetivos trazados. En principio, en cuanto a metas, hemos logrado llenar la meta de 800 maestros. Uh-huh. Se ha desarrollado en un ambiente de la institución educativa Alfonso Ugarte, en un lugar muy propicio, donde muchos maestros en verdad han quedado satisfechos por la ubicación, y los contenidos tratados han permitido para que los docentes tengan oportunidad de acceder a una información muy variada. Ahora estamos hablando de un congreso que ha durado una semana. Y en el que, como usted dice, han participado unos 800 maestros. Estamos hablando de maestros Lima a nivel nacional, públicos, privados. Sí, la participación ha sido abierta a nivel nacional. Hemos contado con presencia de profesores de Puno, de Loreto, de San Martín, de Amazonas, de todas las regiones del país. Y básicamente por ser Lima la sede, obviamente ha tenido una mayor cantidad de maestros. También han participado docentes sin nombramiento, especialistas y muchas personas vinculadas al ámbito educativo. De rama magisterial saluda y se complace en buena cuenta por haber tenido este curso una acogida importante. Es cierto, cuando se seleccionó el contenido en el año 2013, época de la planificación, se decidió tomar en cuenta la formación docente, un proceso de cambio, las tensiones en la carrera docente y otros que estaban dirigidas más básicamente a la formación docente. Pero en el proceso nos hemos dado cuenta que requería tal vez incorporar más temas dedicados a la metodología, a las estrategias de aprendizaje, al currículo, pero en buena cuenta son temas que están pendientes y que el Instituto de Formación y Desarrollo Magisterial viene trabajando en los talleres, en las semanas previas a la Encinas, incluso en estas siguientes semanas vienen trabajando
tratando temas de vital importancia. Claro. Por otro lado, usted comentaba que hemos tenido la presencia de importantes especialistas nacionales e internacionales. Han estado especialistas de Chile, de Colombia, de México, de Brasil, de Costa Rica, de Cuba, con quienes hemos compartido valiosa experiencia en la medida de que nos traen también nuevos aportes y además también nos han brindado luces de cómo en América Latina se viene forjando todo un movimiento pedagógico que está orientado a mejorar los procesos educativos, los contenidos educativos, pero también con una docencia que esté más comprometido con liderazgo, con ética, con eso es precisamente en lo que yo quería que usted ahonde, ¿no? ¿Qué conclusiones se va sacando con respecto al perfil del nuevo docente, o sea, del docente que se requiere en estas épocas para una buena formación integral de los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es esa formación del docente que ustedes están construyendo como perfil? Nosotros hemos expresado y compartimos eso con muchos especialistas, la necesidad de contar una formación profesional de calidad, integral, no solamente en el ámbito académico, pedagógico, que el maestro conozca y maneje solamente los conocimientos de la ciencia, la tecnología y luego los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también que ese maestro conozca qué es ciudadanía, cuáles son los derechos y los deberes del ciudadano y también del maestro, pero sobre todo también imbuido con valores, con una ética, con una responsabilidad ejemplar. El maestro tendría que tener liderazgo porque el mismo liderazgo enseña, el mismo liderazgo ayuda para que el alumno cambie y mejore sus conductas, el liderazgo ayuda para que las familias se involucren en los procesos educativos y, como no, también se integre entre la escuela y la comunidad. Yo estoy particularmente satisfecho por los temas que se han tratado. Ha concitado la participación, por ejemplo, del ministro de Educación en la parte inaugural. Él ha expresado su preocupación porque la docencia sea mejor tratada. Nosotros desde Derrama hemos dicho, buscamos 3 cosas básicas. Uno es recuperar la imagen profesional del maestro. Un segundo tema es preocuparnos, acompañarles al maestro en su formación profesional de manera permanente para recuperar su valía profesional en la comunidad. Y un tercer elemento es recuperar la imagen y la autoestima del maestro. Que el maestro se sienta valorado, que el maestro se sienta importante, que vea que su rol en la comunidad, en la escuela, es determinante para los procesos de cambio. Pero esos procesos de cambio no es en vacío, sino tiene que estar relacionado con los contenidos, con los programas curriculares, con los proyectos educativos, tanto nacionales, regionales y locales, que ayuden en buena cuenta a hacer un proceso educativo que interese a la sociedad y de cara a las necesidades del futuro, porque de lo contrario, el proceso educativo siempre va a ser estanco, va a ser del momento y eso no nos va a ayudar a los cambios. Pero ahora, profesor, por ejemplo, alguien que nos estuviera escuchando desde algún lugar en provincias, desde alguna escuela rural, o en general, ¿no? Un maestro, ¿qué consejos o qué lineamientos usted le expondría con respecto a qué cosas tiene que comenzar a cambiar el maestro en sí, digamos, no solo hablar del tema del Estado, que sabemos que también hay enormes necesidades que necesitan ser cubiertas, ¿no? Pero la persona, ese maestro, ¿cómo tiene que comenzar a estar mirándose a sí mismo y a él frente a estos seres humanos que tiene en sus manos de algún modo, ¿no? Es cierto, el maestro tiene que desarrollar ciudadanía. Y el desarrollo de la ciudadanía significa por conocer sus responsabilidades, sus derechos y también los derechos y las necesidades de nuestros niños y niñas. Allí el maestro requiere acercarse mucho más al padre de familia. Necesita acercarse a la comunidad, trabajar en una estrecha relación con sus pares, con sus docentes, desarrollar trabajo en equipo, saber compartir sus experiencias, pero también saber aprender de los demás. Hay una necesidad que el maestro tenga una mentalidad mucho más abierta, en el sentido de que el ser maestro de matemática no se reduce solamente al manejo de los contenidos de matemáticas, sino tiene que estar relacionado también con las ciencias sociales, con la historia, con la comunicación. Del mismo modo, los diferentes docentes responsables de las otras áreas. Es decir, hay que ver las cosas con la integralidad necesaria. Pero, por supuesto, también hay una necesidad que el maestro se mantenga en una actualización permanente, participe de cursos, sea un investigador, sea un constructor de saberes, sea un maestro que sistematice sus experiencias cotidianas. Claudia, en el país
no hay esa experiencia valiosa de sistematización de aprendizajes, de experiencias de parte de los maestros, excepto de los investigadores, de aquellos que están dedicados a la academia, al mundo de la investigación. Pero el docente de aula es poco que produce, y si produce, muchas veces tampoco es estimulado. Nosotros, como de rama magisterial, anualmente desarrollamos lo que es el concurso de educación Horacio Ceballos. El año pasado participaron un promedio de 1.450 profesores, en el año 2012 un promedio de 1.050. El crecimiento ha sido casi un 30% por año. ¿Y ese concurso es precisamente sobre metodologías de aprendizaje? ¿O? Tiene que ver con innovaciones pedagógicas, con creación literaria, poesía, arte, también sobre didáctica, metodología, y son variados temas, pero requerimos también enfocarnos mejor en algunos procesos muy, muy particulares, por ejemplo, la didáctica de la enseñanza de la matemática o tal vez de la comunicación, que nos ayude también para que en ese concurso participen con temas que es resultado del proceso del aula. Pero bien, volviendo a lo de Encinas, en el Encinas se han desarrollado también una serie de talleres que han tenido que movilizar los sentimientos, las necesidades de aprendizaje de los profesores. Hemos visto un promedio de 40 talleres donde los maestros, de acuerdo a sus necesidades, han participado allí y han podido observar algunos procesos de investigación que han desarrollado algunos maestros, muy buenos maestros venidos no solamente de Lima, sino del interior del país, que han compartido, y otros profesores, por ejemplo, nos han expresado que este Encinas les ha ayudado a ellos a entender que sí pueden presentar también sus experiencias sistematizadas adecuadamente en los congresos posteriores. Eso es el otro balance. No, y eso además se lo llevan otros maestros para tratar de aplicarlo en la medida que sea posible en su propia escuela o comunidad. Por supuesto, se trata de eso, pero también se trata de que el maestro, siendo un sujeto activo, dinámico en el proceso educativo, tenga también que ser un sujeto investigador de los su procesos propia realidad, sociales, de su propia realidad, y no terminar solamente en el tema de la didáctica, del conocimiento del área que corresponde a él, sino también manejar el tema de la gestión del conocimiento, de la gestión institucional. Cuando me decías cuáles son los otros roles, estamos hablando que el maestro debe ser capaz de gestionar, capaz de elaborar propuestas, capaz de elaborar proyectos y ser también un ejecutor eficiente de esos proyectos. Claro. En otras palabras, el maestro de hoy ya no es como podía haber sido el maestro de antes, que se requería o principalmente se requería que conociera sobre su tema. Eso para el maestro de hoy ya no es suficiente. No tiene que ser un maestro no solo que conozca sobre el área que es su expertise, sino todos estos otros ángulos que usted está planteando. Es cierto, los tiempos han cambiado, los tiempos exigen mayor movilización de los conocimientos, mayor integración de los conocimientos, pero también mayor especificidad. En este congreso hemos incorporado nuevos temas, por ejemplo, el de seguridad social. Ha concitado interés por parte de la prensa. Nosotros desde la rama magisterial estamos trabajando en la construcción de la cultura de la seguridad social. Nosotros, integrados a la Asociación Internacional de la Seguridad Social y al Centro Interamericano de la Seguridad Social, venimos desarrollando una serie de acciones con el fin de que la seguridad social, siendo un derecho humano, no significa solamente sistema de pensiones, sino significa también buen trato. Y el buen trato en educación, en vivienda, en nutrición, la integración de diferentes sectores que tengan que ver con seguridad social. Porque calidad de vida. De vida. No solo para el final de tu vida. Así es. Y entonces esa calidad de vida se construye desde el vientre de la misma madre. Entonces hay que tratar bien a la madre embarazada, hay que tratar bien a nuestros ciudadanos adultos que contribuyeron mucho por el país, y también hay que tener políticas concretas, no solamente para el trabajador que esté en planillas tanto públicas o privadas, sino también para el ciudadano que no tuvo oportunidad de tener un trabajo en una empresa privada o en el Estado, para ese sector desocupado que de una buena cuenta son parte del Estado. Y entonces, haciendo este balance, nuestra preocupación no solamente está orientado a ver al docente en sí, per se, como un profesional dedicado a la educación, sino también como un ciudadano pleno que tiene que contribuir al desarrollo social, al desarrollo cultural y también al desarrollo del Estado. Así es un actor principal de la sociedad. Y con respecto al ministro de Educación que estuvo presente en la inauguración, ¿hizo algún anuncio, alguna promesa, algo que se haya estado esperando, que haya ratificado, en lo que se va a enfocar el ministerio? En buena cuenta, su participación ha llamado la atención en la medida de que él ha expresado la necesidad de
ampliar la jornada escolar de educación secundaria. La tendencia es recuperar la jornada escolar completa en el país. Y él ha expresado que en el presente año, en los próximos meses, estarán definiendo las políticas muy concretas de cómo ¿Ampliarla en qué sentido? Ampliar en el sentido de más horas para educación secundaria. Secundaria. Que va a significar también más horas al mismo maestro, para llegar incluso hasta 30 horas de trabajo para el maestro de educación secundaria, que va a significar un incremento remunerativo, entiendo en ese sentido, pero nos expresa que va a ser de manera paulatina. Pero por otro lado, también su participación ha expresado su preocupación por el tema presupuestal. Nos han expresado que en los últimos años no ha crecido el presupuesto para educación, que nos mantenemos con lo mismo, pero también es saber cómo invertir ese presupuesto. El viceministro, el doctor Martín Vegas, estuvo en la clausura. Él expresó su preocupación en el tema pedagógico, en el tema del manejo de los contenidos curriculares y la necesidad de tener una nueva docencia más comprometida en el proceso de aprendizaje, orientado a mejorar nuestros niveles en comparación con otros países que hemos sido parte de la evaluación PISA. Obviamente nosotros, particularmente yo, no comparto ese tipo de evaluación, pero es importante mirarnos también de cómo estamos con otros países, pero viendo también nuestro contexto, nuestro propio proceso. Claro que sí. Profesor, una pregunta más. Esto, bueno, ha sido, por lo que usted nos cuenta, todo un éxito lo que han podido lograr con este congreso, con tantos maestros presentes. ¿Cuándo es el próximo Encinas? Me imagino que ya estarán por comenzar a diseñar los temas que se tratarán en el próximo congreso. Un tema vital en los Encinas es no contar con una infraestructura adecuada. Tampoco Derrama tiene con un ambiente adecuado. Quisiéramos tener un centro de convenciones que nos ayude a desarrollar con todo lo que el maestro exige, ¿verdad? Pero también la época en la cual desarrollamos, que es en los meses de enero y febrero, es época de verano, las condiciones climatológicas son totalmente adversas para el maestro y estamos buscando virar a una nueva fecha, a otros meses del año. Pero queremos también que esto se descentralice. Durante este periodo he recibido muchas solicitudes. Poder hacer el congreso en diferentes regiones. Claro, de Arequipa, de Amazonas, de Huancayo. Nos están solicitando ir allá, pero con los equipos estamos coordinando a fin de llegar a ellos, tal vez no a un congreso internacional, pero podemos hacer congresos descentralizados que nos ayude a debatir, incorporando los gobiernos regionales, y con problemas específicos de cada región. Pero por supuesto, de eso se trata. Bueno, excelente idea, ojalá así sea, así lo deseamos por el bien de la educación y del educando aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, profesor Ocaña. Muchas gracias y felicitaciones por tu gran aporte. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa rapidito y volvemos aquí en Escuela Abierta.